el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Y vamos a estar en el libro de Romanos del capítulo 7 al 8, del 7:14 al 8:4. Si lo quieren abrir ahí, pero todavía no vamos a leer. Les voy a dar un poquito de contexto. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo con motivo de dar a conocer a las iglesias de Roma. O sea, él se quería dar a conocer y también quería, en esta carta, tenía la intención de hablar sobre ciertos asuntos que estaban sucediendo en la iglesia de Roma, y también porque él tenía intención de ir a visitar a la iglesia de Roma, pero él no se iba a quedar ahí, sino él quería llegar hasta España. O sea, el apóstol Pablo tenía un corazón misionero y él quería ir hasta España porque él sabía de que nadie había llegado a España con el evangelio. Entonces, ahí quería llegar él. Entonces, esta carta la escribe él en su tercer viaje misionero, con la intención de que un día iba a llegar hasta España. No sabía él que cuando él regresara a Jerusalén iba a comenzar, que lo iban a meter preso y luego iba a estar preso por varios años hasta llegar a Roma, y muchos dicen que en Roma fue decapitado. A otros dicen que no fue decapitado, que estuvo preso en Roma, pero lo dejaron en libertad y luego llegó hasta España, donde él quería llegar. Entonces, no se sabe muy bien la historia, pero de que murió, porque todavía no está vivo. ¿Ok? Entonces, Pablo empieza declarando que el evangelio es poder para todo aquel que cree. Eso es algo tremendo que él hace ahí, porque él comienza declarando que el evangelio es poder. O sea, la palabra de Dios es poder. Y dice él que no se avergüenza del evangelio porque es poder para salvación, tanto a los griegos como para los judíos. Entonces, eso es lo primero que él deja por claro, que el evangelio es poder. Luego él comienza también, es importante para nosotros que él declara esto, porque él establece que no debe existir ningún tipo de excepción de personas, ¿sí? Yo me gozo mucho porque en cualquier sábado que usted venga acá, por lo menos hay 10 naciones representadas. Hoy no sé cuántas. ¿Le hacemos la prueba? A ver, levante la mano. Vamos a empezar desde el sur. Allá de Colombia. ¿Hay de Colombia por acá? Allá está Colombia. Perú. Ahí está Perú. ¿Cuál otro país sudamericano? ¿Hay un argentino? ¿No? A ver, vamos para Panamá. ¿Hay panameños? No vino Eddie, pero Eddie es de Costa Rica. Nicaragua. Ahí está Nicaragua. Hondureños. Salvadoreños. Ahí está, 2. Guatemaltecos. Ahí está Guatemala. México. Ahí está México. Ok. Estadounidenses. Ahí está Daniel. Raise your hand, man. Ahí está Daniel también. Ok. ¿Algún país que... Japón. Allá atrás está. Ok. Entonces tenemos varios países representados. Vemos que para el Señor no hay ningún tipo de excepción de personas. Pablo también, él quiere dejar muy claro que no es su raza, no es su lenguaje, no es el hecho de que usted es esclavo o usted es rico o usted es pobre o usted es hombre o usted es mujer, sino lo que vale es de que usted tiene fe. ¿Por qué? Porque el justo por fe vivirá. No es porque usted tiene feria, sino porque usted tiene fe. El justo por fe vivirá. No dice el justo por feria vivirá. Dice el justo por fe vivirá. Aunque yo a veces lo tomo con café vivirá, ¿verdad? Pero el justo por fe vivirá. Pablo rápidamente entonces, después de empezar a establecer esto en el capítulo 1, él se basa en la necesidad de que tenemos la necesidad de salvación. Entonces el capítulo 1 él habla de la depravación humana. ¿Por qué es que el hombre necesita un salvador? ¿Por qué es que nosotros necesitamos del evangelio? Porque la humanidad está depravada. Eso es lo que deja claro él en el capítulo 1 de Romanos. Luego habla él de la justicia de Dios, porque es necesario que Dios haga justicia. Luego deja claro que la escritura misma revela que no hay justo alguno, ni aún uno.
y por cuanto todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo deja claro en el capítulo 3. En el capítulo 4 vemos que dice él, pero Dios es justo y el creer se le fue contado a Abraham por justicia. El creer, una vez más, el creer, el justo por fe vivirá, porque cree. El hecho de que Abraham creó se le fue contado por justicia. Por lo tanto, por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo vemos en el capítulo 5. En el capítulo 6 vemos que es por gracia que somos salvos, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Oiga, es por gracia que usted es salvo. Y para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Entonces esto nos enseña algo muy tremendo, porque no es que tanto usted hace que lo va a hacer salvo, sino es que tanto usted recibe la gracia de Dios. Es por gracia que somos salvos. Y esto es algo que debería liberar nuestro corazón, algo que nos debería dar paz a nosotros, porque mayoría de nosotros, especialmente nuestra gente hispana, vemos que es necesario, está en nuestro ADN, que debemos de ser útiles, porque siempre nos han dicho, el que no sirve, no sirve. ¿Sí? Y queremos ganarnos el cielo. Pero el cielo no se gana, el cielo se recibe. La salvación no se gana, ni se paga, ni se compra, solamente se recibe. Solamente tenemos que recibir el amor de Dios. Pablo quiere que la iglesia de Roma entienda esto y que nosotros entendamos esto. Oiga, porque como pecadores, lo que merecíamos es la muerte. Muchas veces pedimos justicia. Oh no, si fuera Dios implicara la justicia con nosotros, no merecemos nada. Pero Él puso su justicia sobre Cristo Jesús y ahora por justicia somos salvos. ¿Por qué? Porque ya Jesús pagó y Él hizo justo a usted y a mí. Oiga, como pecadores lo que merecíamos es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es un regalo tremendo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto lo vemos en el capítulo 6. Y así llegamos al capítulo 7, donde Pablo reconoce la realidad de la vida de un creyente. Oiga, ¿usted conoce su realidad? ¿Conoce su realidad como creyente? Si no, por favor, abróchese el cinturón. Ahí, hágale como que estuviera en el avión, vamos, porque ahorita it's about to get real, se va a poner real esto, ¿ok? Pablo describe la realidad de un creyente en el capítulo 7 de Romanos. Él reconoce que hay una batalla constante. ¿Usted sabe que hay una batalla constante por su alma? ¿Y sabe dónde está esa batalla? ¿Conoce dónde está esa batalla? En nosotros. Iba a decir en ustedes, pero es en nosotros. Oiga, porque en mí hay una batalla tremenda y la tengo que pelear con la ayuda del Espíritu Santo todo santo minuto, todo santo segundo. Oiga, la batalla es lo espiritual contra lo carnal. Yo tengo un amigo que él es, él creció en las pandillas y todo eso una vez, pero llegó a Cristo. Y una vez llegó uno de sus homies y le dice, hey, what's up, carnal? ¿Qué hubo, carnal? Dice, espiritual. Ya no soy carnal. ¿Sabía usted que hay una batalla, lo espiritual contra lo carnal, y está dentro de nosotros? Oiga, si puede ponerse de pie, por favor, me acompaña. Vamos a leer en Romanos capítulo 7, del 14 hasta el capítulo 8. Si lo encuentran antes que yo, le iba a decir que les iba a dar un premio, pero ya no le doy. Romanos 7, del 14 al 8:4. ¿Ok? Le estoy dando tiempo porque hay unos que todavía están prendiendo el teléfono y está bien. Nada más no se vayan a ESPN, váyanse a ESV.
¿Ok? ¿Listos? Romanos 7, versículo 14, dice así. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bueno. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Será que se atreven a leerlo conmigo? A ver, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Dígale al hermano que está a su lado, aquí huele carnal. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Oiga, poquito peor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si no hago lo que quiero, y ya no lo hago yo, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta tarde, Señor, estamos aquí ante tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que hables hasta lo más profundo de nuestro ser y nos ayudes a tomar acción contra toda obra de la carne, Señor, que aún mora dentro de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, día con día. Redímenos. Redime a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ser redimidos, Señor, a ti y al poder de tu palabra. Diga conmigo, Espíritu Santo, este es tu tiempo. Haz lo que has de hacer en nuestras vidas hoy. Tienes todo el control. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Entonces, hay una batalla dentro de nuestro ser. Después de caminar por más de 15 años, oiga, después de caminar como creyente por más de 15 años, el apóstol Pablo hace esta gloriosa declaración. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Oiga, después de 15 años, después de tener una experiencia gloriosa en camino a Damasco, que vio a Jesús, escuchó su voz,
Después de él ver todo lo que Dios estaba haciendo, milagros y prodigios por medio de él, después de haber escrito tantas cartas, después de haber plantado tantas iglesias, después de haber tenido tantos discípulos, él escribe esto. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer es lo que termino haciendo. Muchas veces al leer este pasaje, yo he querido encubrir al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es un gigante y no puede ser que él haya declarado esto. Él ha de haber dicho, yo digo a veces, tal vez lo dijo acerca de otra persona. Pero no, él lo dice acerca de él mismo. En otras palabras, yo trataba de explicar que en realidad el apóstol Pablo no estaba hablando de sí mismo cuando se expresó de esta manera. ¿Cómo va a ser que este gran hombre, este gran apóstol, hubiera hecho esto de sí mismo? En veces ponemos hombres y mujeres en pedestales. ¿Sabe qué es un pedestal? Y nos olvidamos de que ese hombre y esa mujer son igual de sangre y hueso y carne que usted y yo. Y Pablo identifica un principio universal acá. Ese principio es de que usted y yo, al igual, debemos de identificar que hay un mal que está presente en nuestro ser. Hay una guerra constante por mi alma y por mi ser. Y esto no es nuevo. Aún el salmista David cantaba: alaba alma mía a Jehová y adore todo mi ser tu santo nombre. Oiga, ¿por qué es que él tenía que comandar a su ser, aparte de su alma, a que honrara el santo nombre del Señor? ¿Por qué? Porque él sabía de que en su alma él quería alabar a Dios, pero su ser, su naturaleza pecaminosa no podía. Y por eso él hace esto es un mandato, dice: alaba alma mía a Jehová y alabe todo mi ser su santo nombre. El querer hacer el bien está en todo creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en todo creyente. El querer hacer el bien no está en toda persona, no es lo que dije. El querer hacer el bien está en todo creyente. Porque el Espíritu Santo mora. ¿Qué es lo que quiero decir con querer hacer el bien? No es que vamos a abrir un orfanato en África, esto, lo otro, aunque muchos creyentes hacen eso. Yo he visitado varios orfanatos en África y en India. Eso es muy bonito, es ser un filántropo. Pero aún Shakira tiene varios orfanatorios. Varios de los artistas eso hacen, y son buenas obras, son cosas buenas, pero no es lo que está hablando acá. El hacer el bien es honrar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y eso está en todo creyente. Todo creyente quiere hacer esto. Tiene la voluntad, tiene el deseo. Oiga, eso es clave. El deseo de hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, hay una lucha tremenda dentro de nosotros. Oiga, una vez más, el querer el bien está en todo creyente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque de la misma forma, por el simple hecho de que aún no somos perfectos, hay en nosotros la predisposición a pecar. Aunque somos creyentes, amamos con todo nuestro corazón al Señor. Pero porque el simple hecho que aún no somos glorificados, por el simple hecho de que aún estamos en este cuerpo, en este vaso frágil de carne y hueso, que un día va a ser quebrantado. Por el simple hecho de que aún vivimos en este mundo,
estamos con la predisposición de pecar. ¿Se recuerdan del predicador que se llamaba Jimmy Swaggart? Un hombre que cambiando al mundo con su ministerio. Y de repente la predisposición de pecar estuvo ahí. Y así vemos día tras día hombres y mujeres de Dios cayendo cautivas y cautivos. Es por esa razón que el apóstol Pablo confiesa: pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. El escuchar esto me da a mí muchísimo descanso. Y ahora les explico por qué. Porque si Pablo no tuvo que pretender, yo tampoco debo de pretender. Y eso cae como un baldazo de agua fría para muchos creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros queremos pretender que lo podemos, que somos santos. Pretender que ya alcanzamos la meta. Pero el apóstol Pablo mismo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Lo que hago es prosigo a la meta. Usted tampoco debe de pretender de ser perfecto si no lo es. Más bien debemos de aceptar la gracia gloriosa de Dios en Cristo Jesús. Y aceptar que nada de lo que hay en nosotros, oiga, nada de lo que hay en nosotros merece la gran misericordia de Cristo Jesús para nuestra vida. Nada merece esa gracia y esa misericordia. Debemos aceptar que hay una guerra por nuestra alma y que solamente Cristo Jesús nos puede libertar de este cuerpo de muerte. Apóstol Pablo dice: gracias a Cristo Jesús. Gracias a Dios por Cristo Jesús, porque solo Él me puede libertar. Su obra por medio del Espíritu Santo es continua. Pablo experimentó la salvación de manera gloriosa en camino a Damasco. Experimentó el poder del Espíritu Santo. Es un maestro de las Escrituras y aún así reconoce que con todo este currículo hay una lucha tremenda por su alma. Oiga, si no escuchan nada más del sermón en esta tarde, hay una lucha tremenda por su alma. Hermanos, esa lucha por nuestra alma, el campo de batalla, está en nosotros. ¿Está usted peleando la batalla? Piense bien la pregunta. ¿Está usted peleando la batalla? No estoy preguntando, ¿está usted pasando problemas? No, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿está usted consciente batallando contra el pecado? No estoy diciendo que está en pecado, sino que está peleando contra el pecado. La mayoría de creyentes, los santos, les cuesta contestar esta pregunta, porque no quieren aceptar que hay una guerra constante por su alma. Pero si usted no está en la batalla, quiero decirle que es porque usted ya se rindió. Si usted no está en la batalla, es porque ya se rindió. Porque la batalla no va a terminar hasta que usted un día esté en la presencia de Cristo Jesús. La batalla no va a terminar hasta que un día usted a la presencia del trono blanco. Hasta que un día usted en el paraíso. Es cuando va a terminar la batalla. La batalla por su alma va a durar por el resto de su vida. La batalla por su alma nunca cesará. Será continua hasta el día que usted muera. No importa qué tanto se santifique. Siempre va a haber una batalla.
Estoy tomando una clase en el seminario y estaba leyendo la biografía de San Anthony. Si alguna vez tienen una hora disponible, lean esa biografía. Este fue un hombre que dedicó su vida a la pureza, a la santidad. Y aún así, en la soledad, él siempre confesó que la lucha por su alma era tan grande que miles de espíritus inmundos venían y trataban de atormentarlo. Ven la palabra clave ahí, es trataban, porque no podían, pero siempre trataron. Comenzamos a tratar de moldear nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, y ahí es que nosotros declaramos la guerra. ¿Por qué? Porque cuando usted no ha moldeado, no ha tratado de moldear su vida conforme a la voluntad de Dios, no hay problema. Este lo tengo en la bolsa, no problem, está bien, ahí está tranquilo, dice el enemigo. Pero nada más viene el Espíritu Santo y comienza a mover, y usted comienza a buscar hacer la voluntad de Dios, comienza esa batalla por su alma. Y no quiero que me malentiendan. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es de que la batalla ya está ganada. La batalla ya la ganó el Señor en la cruz del Calvario. La batalla ya está ganada. El enemigo puede pelear lo que vaya a pelear, pero la batalla ya está ganada. Su salvación ya fue comprada. El regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Oiga, y esto nosotros decimos, esto es porque nuestro espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, el bien, y la naturaleza pecaminosa solo quiere que nosotros hagamos el mal. Esta es la verdad que está hablando Pablo. Yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Entonces, ¿por qué no hay condenación para mí? Porque ahí dice, por lo tanto no hay ninguna condenación. ¿Por qué no hay condenación para mí si yo soy un ingrato? Si está esa lucha tremenda dentro de mí. No hay condenación porque en Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo estoy en la batalla. Si usted está en la batalla, no hay condenación. Si usted está en la batalla continua y usted sabe que está luchando y pasa por acá y dice, Señor, tal vez volteé, pero perdóname. Y viene por acá el problema y viene la batalla y usted está constante sabiendo, y el Espíritu Santo en usted diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. El Espíritu Santo viene y da testimonio a nuestro espíritu y dice, no, Norma, tú eres mi hija. No, Maricruz, tú eres mi hija. No tire no, Lucero, tú eres mi hija. Julio, tú eres mi hijo. Constantemente el Espíritu Santo, y usted sabe que hay una batalla dentro de usted. Hay algo. El enemigo quiere robar su paz, el enemigo quiere robar su salvación, pero usted dice, no, Cristo Jesús está a mi lado. Más grande está el que es el que está en mí que el que está en el mundo. La batalla ya está ganada. Pero tenemos que reconocer que estamos en la batalla. Porque si usted no se ha dado cuenta, el enemigo va ganando. Y poco a poco está robando, está matando, está destruyendo lo que Dios ha hecho en su vida. No hay condenación porque estoy en la lucha. Porque no me he rendido. Porque no me rendiré. Porque cuando yo ya no puedo, Él pelea mi batalla. Porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Por eso no hay condenación. Aquí es que se debe ser muy cuidadoso. Porque no es una carta libre para que pequemos y que hagamos todo lo que se nos dé la gana. Lo que debemos de aprender de este pasaje es que para que el que está en Cristo no hay condenación. Porque el que está en Cristo está consciente de la batalla. Está peleando la buena batalla y ha tomado la decisión, tiene la disposición y el deseo de caminar
conforme al Espíritu y por lo tanto no dar lugar a la carne, a la naturaleza pecaminosa. El apóstol Marcus Bullock define carne de esta manera: la carne es una ley incorporada de fracaso, lo que hace imposible para el hombre natural agradar a Dios. Es una fuerza interior compulsiva, heredera de la caída del hombre, que se expresa en rebelión general y específica contra Dios y su justicia. La carne nunca puede ser reformada o mejorada. La única esperanza es escapar de la ley de la carne y su ejecución total y su sustitución por una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo caminamos conforme al Espíritu? Una manera que yo quiero sugerir es identificar las áreas de nuestra vida que aún no hemos rendido al Señor, esas obras de la carne, y con la ayuda del Espíritu Santo hacerlas morir. ¿Quiere caminar conforme al Espíritu? ¿Quiere caminar conforme al Espíritu? No andemos conforme a la carne. No rindamos a nuestros deseos pecaminosos y pongamos toda nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿Quiere caminar conforme al Espíritu? Pelee la buena batalla. Eso es caminar conforme al Espíritu. Pelear la buena batalla. Quiero sugerir que andar conforme al Espíritu es tener una conciencia constante de que el pecado habita en mí y por lo tanto debo de pelear la buena batalla para no andar conforme a la carne. Y para hacer una ilustración para este índole, es difícil para un pastor, porque un pastor no quiere que lo vean como un hombre débil. El pastor debe ser el fuerte, el que lidera. Pero yo he identificado en mi vida, en un área de mi vida la cual urge rendir al Señor. Cada semana, de lunes a viernes, peco por causa de ella. Peco porque soy muy impaciente y muy autoritativo. Todos los días, de lunes a viernes, cuando de regreso del trabajo, hago la misma pregunta a mis hijos: ¿ya hicieron su tarea? Sabiendo que la respuesta es no. Aún hago la pregunta con la esperanza de que un día voy a escuchar sí. Soy muy impaciente con mis hijos, lo reconozco, y eso me hace pecar, porque me enojo y los enojo a ellos. Uno de los frutos del Espíritu es paciencia, y en este caso yo no la tengo. Soy muy impaciente. Soy paciente para muchas otras cosas, pero en esta área soy muy impaciente. Lo que me da esperanza es que poco a poco mis hijos comienzan a tomar responsabilidad de sus tareas, y sé que un día ya no necesitarán de los regaños de este padre enojado. Esta es solo una área de muchas áreas en mi vida en la cual yo estoy en la batalla. Usted puede hacer un inventario de las muchas áreas de su vida que aún no rinde al Señor, que aún no rinde completamente a Él. Y recuerde que no está solo. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a rendirlas al Señor. Si Cristo es Rey y Señor de su vida, si está en la batalla, no hay ninguna condenación para usted. Siga peleando la buena batalla con la ayuda del Espíritu Santo. Si usted está en una batalla específica, óigame bien, y necesita una oración especial, al final del servicio, aquí tendremos las hermanas si quieren, y los hermanos, y los líderes me pueden ayudar, las mujeres y los hombres,
Y vamos a orar por esas necesidades específicas, por esas batallas específicas. Si usted no está seguro de que está caminando conforme al Espíritu, permítame orar por usted. Si usted aún no ha rendido su corazón a Cristo Jesús y por lo tanto no está caminando conforme al Espíritu, también quiero orar por usted. Este podría ser el mejor día de su vida. Este podría ser el día para el cual Dios lo hizo. Todo hombre y toda mujer un día van a tomar la misma decisión. O siguen al mundo y sus dioses y sus pecados y su inmoralidad, o siguen a Dios, o rinden su vida a Cristo Jesús y caminan conforme al Espíritu. Si usted quiere entregar su vida a Cristo Jesús, ahí donde está, levante su mano y yo puedo orar por usted. Hay alguien en este lugar que necesita entregar su vida al Señor. Si no lo hay, quiere hacer un nuevo voto con el Señor, vamos a orar. Incline su rostro. Tú también. Allá también Germán atrás está haciendo un nuevo voto con el Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por Germán, Señor, que está haciendo un voto contigo, Señor. Espíritu Santo, gracias. Señor, renueva todo su ser. También te pido por Alex, Señor, que está haciendo un nuevo voto contigo, Señor. Y está comprometiéndose, Señor, a pelear la buena batalla. Señor, dale a él también la fuerza, Señor. Dale a él, Señor, la certitud de que no hay ninguna condenación. Señor, te pido por todos aquellos, Señor, que saben que están en la batalla.